Hola gente, mi nombre es Héctor, tengo 43 años y durante más de una década he trabajado como guardia de seguridad en diferentes lugares, bodegas, fábricas, plazas comerciales. Pero ninguna noche se me ha quedado tan grabada como la que pasé en el edificio de oficinas donde, según decían, nadie debía aceptar el turno de madrugada. Era un edificio moderno, de 6 pisos, con cámaras en cada pasillo y una recepción amplia. Estaba en una zona corporativa de la Ciudad de México y durante el día era un caos de gente entrando y saliendo. Pero por las noches quedaba completamente vacío. Las luces del estacionamiento se apagaban a medianoche y a partir de ahí solo quedaba una iluminación tenue en los pasillos. Mi trabajo era simple, hacer rondas cada hora, revisar que todo estuviera cerrado y reportar movimientos sospechosos. Mi primer turno ahí fue un martes. Llegué a las 11 y el guardia del turno anterior me entregó el registro. Antes de irse me dijo, medio en broma, medio en serio: si escuchas el elevador moverse después de la 1, no vayas. Me reí, pensando que era una de esas historias para asustar a los nuevos, pero su expresión no cambió. A medianoche empecé la primera ronda. Subí hasta el 6º piso, revisando que las luces estuvieran apagadas y las puertas con seguro. Todo en orden. El edificio estaba tan silencioso que podía escuchar el zumbido de las cámaras girando. Bajé hasta el 4º piso y noté algo extraño: el foco del pasillo parpadeaba, aunque horas antes funcionaba bien. Lo apunté en el registro y seguí. Cuando llegué al 2º piso, el sonido del elevador me detuvo. Se escuchó claramente cómo subía. Miré el panel, las luces se encendían, piso por piso, hasta detenerse en el 3º. Esperé unos segundos, pero las puertas nunca se abrieron. Caminé despacio hasta el elevador y noté algo raro: el aire estaba más frío ahí, como si alguien hubiera dejado la puerta del congelador abierta. Apreté el botón. No respondió. Las puertas se abrieron solas. Dentro no había nadie. El piso del elevador estaba mojado, y el charco formaba huellas que salían hacia el pasillo del 3er piso. Eran huellas de pies descalzos. Seguí el rastro con la linterna. Me llevó hasta el final del pasillo, donde estaba la oficina de archivo, una habitación que nunca usaban por las noches. La puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado. Dentro hacía más frío todavía. Todo estaba oscuro, salvo por la pantalla de una de las computadoras, encendida y mostrando la imagen de las cámaras de seguridad. Me acerqué. En una de las pantallas, la del elevador, vi la figura de una persona parada dentro. Un hombre, inmóvil, con el uniforme de seguridad igual al mío. Me giré de inmediato, pero el elevador estaba vacío. Cuando volví a mirar la pantalla, la imagen ya no estaba. Decidí regresar a recepción. El reloj marcaba la 1:17 de la mañana. El silencio era absoluto. No sé en qué momento me quedé dormido en la silla. Me despertó el sonido del intercomunicador, una voz distorsionada, casi irreconocible, repitiendo mi nombre. Héctor, sube al 6º piso. Reconocí la voz. Era la del guardia del turno anterior. Me quedé helado. Lo había visto salir del edificio hacía horas. Apagué el radio, pero la voz volvió, ahora más cerca, como si saliera de los altavoces del techo. Héctor, rápido. Tomé la linterna y el bastón y subí. Cada piso se sentía más frío que el anterior. Cuando llegué al 6º, el aire era helado. La luz del pasillo titilaba. Al fondo, junto a la puerta de emergencias, vi una sombra. Un hombre alto, de espaldas, con el uniforme de guardia. Caminé hacia él, despacio, sin decir nada. Pero en cuanto di el 3er paso, el hombre giró la cabeza. Su rostro era el mío. Retrocedí, tropezando con la pared. El reflejo me miraba sin expresión, pero algo en sus ojos me heló la sangre, estaban completamente negros. Dio un paso hacia mí, y en ese momento todas las luces se apagaron. Sentí un viento helado, y luego, nada. Desperté minutos después, tirado en el suelo de recepción, con el uniforme empapado en sudor. El reloj marcaba las 3 en punto. Revisé las cámaras, buscando alguna explicación. En la grabación del 6º piso se veía claramente, yo caminando por el pasillo, solo. Pero detrás, durante unos segundos, se distinguía otra silueta, más alta, que me seguía. Al día siguiente,
el supervisor me llamó. Me dijo que habían revisado las grabaciones y que debía haber algún error, porque desde hacía semanas nadie trabajaba en ese turno. Le pregunté qué quería decir con eso. Me explicó que el último guardia de noche, un hombre llamado Héctor Aguilar, había muerto de un infarto en ese edificio 3 meses atrás. No respondí. Solo asentí y entregué el gafete. Ese era mi nombre. Y esa era la voz que había escuchado. Desde entonces no he vuelto a aceptar turnos nocturnos. Pero a veces, cuando paso por la zona y veo ese edificio desde la calle, el elevador se enciende solo, sube hasta el 6º piso y se detiene ahí. Dicen que los sensores de movimiento fallan por la falta de mantenimiento. Yo sé que no. Sé que cada madrugada alguien hace la ronda en mi lugar. Hola gente, mi nombre es Mario León, tengo 48 años y trabajo como guardia en un almacén de distribución en la periferia de Guadalajara. Llevo años haciendo turnos de noche, y créanme, cuando uno pasa tantas horas solo entre pasillos vacíos, el silencio se vuelve una presencia con peso. Lo que voy a contar pasó hace poco, una madrugada de agosto, en un lugar donde, según los rumores, las cámaras no grababan lo que todos veían. El almacén es enorme. 3 naves conectadas por un pasillo principal. A esa hora solo estoy yo, y un operador que controla las luces y el sistema de vigilancia desde la caseta. Mi trabajo es recorrer los pasillos cada hora y reportar movimientos extraños o mercancía fuera de lugar. Era una noche tranquila. El aire olía a cartón húmedo y a polvo. Tenía mi linterna, mi radio y una rutina que ya conocía de memoria. Pero desde el inicio noté algo raro, las luces del pasillo central parpadeaban sin razón. No era común. Todo ahí funcionaba con sensores de movimiento, y no había nadie más que yo. En la caseta, el operador, un joven nuevo, de nombre Daniel, me avisó por radio que las cámaras de la zona 3 estaban fallando. Dijo que veía interferencias, sombras que se movían aunque el pasillo estuviera vacío. Le dije que no se preocupara, que iba a revisar. Crucé la primera nave. El eco de mis pasos se repetía en las paredes de concreto. En medio del silencio, el sonido del reloj marcando los segundos me acompañaba como un recordatorio constante de que estaba solo. Al llegar a la zona 3, apunté la linterna hacia los estantes. Todo parecía normal. Sin embargo, una corriente de aire frío me rozó la espalda. Era imposible, no había ventanas abiertas. Seguí caminando hasta el final del pasillo. De pronto escuché un golpe seco, metálico, como si hubiera caído una caja. Giré la linterna y vi un bulto tirado junto a los pallets. Me acerqué con cuidado. Era un uniforme de guardia. El mío. Exactamente igual al mío, con mi mismo nombre bordado. Sentí el corazón acelerarse. Lo toqué. Estaba húmedo y frío, como si lo hubieran sacado de agua helada. En ese momento, Daniel habló por radio. «Mario, ¿estás en la zona 3?» Respondí que sí. «Entonces no te muevas», dijo con voz nerviosa, «estoy viendo a alguien detrás de ti». Giré de golpe. No había nadie. «¿Qué ves?», pregunté, intentando mantener la calma. «No lo sé, parece un hombre, está de pie, muy quieto. Pero no lo capto bien. No tiene rostro». El radio se cortó con un chasquido. Me quedé solo, con la linterna apuntando al vacío. El aire se volvió más frío. Pude sentirlo, algo estaba detrás. Un susurro, muy leve, me rozó el oído. Era mi voz. «Sal de aquí». Corrí hasta la caseta. Daniel estaba pálido, mirando las pantallas. Me dijo que las cámaras se habían quedado congeladas en una imagen. Me acerqué para verla. En la pantalla de la zona 3 se veía a un hombre caminando entre los estantes. Tenía mi uniforme, mi postura, mi linterna. Pero había algo extraño, mi rostro estaba completamente borroso, como si alguien lo hubiera borrado de la grabación. Rebobinamos el video. En un punto, la imagen se dividía en dos. En una, yo caminaba hacia la cámara, en la otra, esa figura lo hacía en dirección contraria. Y cuando nuestras siluetas se cruzaban, las luces del pasillo se apagaban. No pude seguir mirando. Decidí hacer una última ronda para demostrarme que todo tenía una explicación. Daniel me pidió que no lo hiciera,
pero era eso o admitir que me estaba volviendo loco. Volví al pasillo central. Esta vez, el ambiente era distinto. El aire estaba quieto, pero el silencio era tan denso que me dolían los oídos. En el fondo se veía una sombra, apenas iluminada por las luces de emergencia. Caminé hacia ella con la linterna en alto. Cada paso resonaba con eco doble, como si alguien caminara a mi ritmo desde el otro extremo. Cuando me detuve, el eco también se detuvo. Y entonces lo vi. Entre las hileras de cajas, un hombre idéntico a mí observaba desde la oscuridad. Llevaba mi uniforme, mi linterna, incluso la misma mancha de café en la manga. No se movía. Le apunté con la luz. Su rostro no tenía ojos. Era una masa gris, sin rasgos. La linterna parpadeó y el aire se volvió helado. El cuerpo me temblaba entero. No podía gritar. El hombre alzó la mano lentamente, imitando mi movimiento. Cuando retrocedí, él hizo lo mismo, como si fuéramos un reflejo distorsionado. La linterna se apagó. Quedé en completa oscuridad. Escuché pasos acercándose, lentos, hasta sentir el aliento frío justo frente a mi cara. Y entonces, nada. Desperté tirado junto a la puerta principal, con Daniel y 2 paramédicos a mi alrededor. Me dijeron que me encontraron inconsciente, con la linterna encendida a un costado. Las cámaras mostraban que nunca salí de la zona 3. Solo me vieron desaparecer entre los estantes. Pedí revisar las grabaciones. En la pantalla, mi figura caminaba sola hacia la oscuridad. Pero unos segundos antes de desvanecerme, apareció otra silueta detrás de mí, tocándome el hombro. Su mano atravesó mi cuerpo como si fuera humo. El supervisor quiso borrar los videos. Dijo que no valía la pena alarmar al personal. Días después, Daniel renunció. Yo pedí mi cambio de turno. Desde entonces, el pasillo de la zona 3 se mantiene cerrado. Pero hay noches en las que, aunque nadie trabaje, las cámaras vuelven a activarse solas y captan movimiento. Dicen que es interferencia. Yo sé que no. Yo vi lo que había ahí. Y cada vez que me miro en el espejo antes de salir de casa, tengo miedo de no ver reflejado mi propio rostro. Hola gente, mi nombre es Mariana, soy enfermera y trabajo en un hospital público de Monterrey. Llevo casi 10 años haciendo turnos nocturnos. Aprendí a lidiar con todo, luces que parpadean, pasillos vacíos, el olor a desinfectante mezclado con sangre y el silencio incómodo que se siente cuando el reloj marca las 3 de la mañana. Pero hay una noche que todavía me quita el sueño, y sucedió en el pabellón C, ese que todos en el hospital evitaban. El pabellón C estaba cerrado desde hacía meses por remodelación. En teoría, no había pacientes ahí, solo camas vacías y equipo almacenado. Aún así, cada noche que me tocaba guardia, escuchaba reportes extraños, sensores de movimiento activados, luces encendidas sin motivo y, en una ocasión, el registro de una tarjeta de ingreso marcada a las 3 y 7 de la mañana, cuando no había personal programado. Esa noche estaba sola en enfermería. Mis compañeras habían bajado a urgencias. Tenía que supervisar los pasillos y mantener el control de los pacientes del pabellón B, que quedaba justo frente al C. Me senté frente al monitor de cámaras. Todo parecía tranquilo, hasta que noté algo. Una de las cámaras del pabellón cerrado mostraba movimiento. Era un parpadeo leve, una sombra que cruzaba el pasillo. Pensé que tal vez era un fallo del sistema, así que tomé mi linterna y decidí revisar. Crucé el pasillo con el carrito de medicamentos y empujé la puerta del pabellón C. Estaba sin candado. El aire dentro era distinto, más frío, cargado de humedad, con ese olor a polvo y formol mezclado. Encendí la linterna. Las camas estaban cubiertas con sábanas grises. El silencio era tan pesado que podía escuchar el zumbido de los focos del pasillo. Avancé despacio, revisando cama por cama. Fue entonces cuando escuché un sonido leve, como el roce de una tela. Al girar la linterna, vi que una de las sábanas al fondo se movía. Me quedé quieta, conteniendo la respiración. La luz tembló en mi mano. Debe ser el aire, pensé. Pero las ventanas estaban cerradas. Me acerqué con el corazón latiéndome en la garganta. Cuando levanté la sábana, el aire se volvió helado. Debajo había una figura. Un cuerpo acostado.
Retrocedí de inmediato. Miré la etiqueta del cabecero, el número de cama era C12. Revisé la lista de asignaciones. No había nadie registrado ahí. Di un paso más hacia atrás y, de pronto, el monitor de signos vitales, desconectado hacía meses, se encendió. En la pantalla aparecieron lecturas, frecuencia cardíaca, presión, respiración. Todo normal. Pero luego, en la parte superior, donde debía ir el nombre del paciente, apareció una palabra escrita en letras blancas, Mariana. Sentí que el cuerpo me temblaba entero. Dejé caer la linterna. Las luces del techo parpadearon. El aire olía a metal, como a sangre vieja. El monitor empezó a emitir un pitido agudo, como si el pulso se acelerara. Me agaché para recoger la linterna, pero cuando volví a mirar, el cuerpo ya no estaba. La cama vacía. La sábana caída al suelo. Retrocedí hasta la puerta. Al hacerlo, algo pasó rozando detrás de mí. El sonido fue suave, como si alguien caminara arrastrando los pies. No me atreví a mirar. Corrí hacia enfermería. Al llegar, las cámaras se apagaron. Pasaron unos minutos antes de que regresara la luz. En la pantalla principal, la cámara del pabellón se volvió a mostrar imagen. Esta vez, lo vi con claridad. Una mujer, con el uniforme blanco de enfermera, caminaba por el pasillo del pabellón vacío, alejándose de la cámara. Tenía el mismo peinado que yo, la misma estatura, la misma forma de caminar. Solo que su rostro, al reflejarse en el vidrio de una puerta, no era el mío. Era gris, sin ojos, sin boca, como una máscara. Intenté comunicarme con seguridad, pero el radio no funcionaba. Apagué los monitores y esperé a que amaneciera. Al día siguiente, reporté lo sucedido. Nadie me creyó. Dijeron que los equipos viejos a veces se reactivaban solos y que debía haber imaginado lo demás. Pero uno de los técnicos, al revisar las cámaras, me llamó aparte. Me mostró un fragmento del video grabado esa noche. Durante unos segundos, la figura de la enfermera se acercaba hacia la cámara hasta quedar frente al lente. Y cuando su rostro ocupó toda la pantalla, sus labios se movieron, pronunciando algo sin sonido. Él me dijo que, al ralentizar la grabación, pudo leer la palabra. Era mi nombre. Desde entonces, nunca acepto rondas en pasillos vacíos. Cuando paso frente al pabellón C, las luces del techo titilan justo en el tramo donde se grabó la imagen. Algunos dicen que esa área estuvo cerrada por un brote de infección y que murieron varios pacientes que nunca fueron trasladados. Otros dicen que lo que se aparece ahí no es un espíritu, sino algo que copia a quienes trabajan en el hospital, como si se alimentara de la rutina de los vivos para seguir moviéndose entre ellos. Yo no sé qué fue. Solo sé que, desde aquella noche, cuando me miro al espejo después de un turno largo, a veces mi reflejo tarda unos segundos en imitar mis movimientos. Y en ese breve retraso, me juro que la figura que veo pestañea una vez más que yo. Hola gente, mi nombre es Carolina, soy enfermera desde hace 14 años y trabajo en un hospital del Estado de México. He pasado la mayor parte de mi vida laboral en el turno nocturno. Ya no me asustan los ruidos, ni los gritos repentinos, ni el sonido de las alarmas en plena madrugada. Pero hubo una noche, hace algunos años, que todavía no puedo explicar, y cada vez que la recuerdo, siento el mismo frío recorrerme la espalda. En el hospital hay un pasillo que todos evitamos, el pasillo 9, junto al área pediátrica. Antes, hace muchos años, ese pasillo llevaba a una sección que se usaba para aislar a niños con enfermedades contagiosas. Después de una remodelación, la cerraron y dejaron solo las primeras 3 habitaciones para uso temporal. Pero la estructura sigue igual, un pasillo largo, con piso de linóleo gris, luces de neón y paredes color marfil que se ensucian de humedad con el paso del tiempo. Esa noche, yo estaba a cargo de pediatría y urgencias leves. Tenía 3 pacientes estables y una quietud poco común. Eran casi las 2:30 de la mañana. Estaba revisando historiales cuando escuché el sonido de una pelota rebotando. Al principio pensé que provenía del área de rehabilitación, pero el sonido venía del fondo del pasillo 9. Rebotaba de manera rítmica, pausada, como si alguien la empujara con suavidad. Caminé hacia allá. La luz parpadeaba en la mitad del pasillo, dejando zonas oscuras. La pelota pasó rodando frente a mí y se detuvo justo en mis pies.
Era roja, de plástico, brillante, como nueva. La recogí y la miré, sin entender. Cuando levanté la vista, vi algo más. Un niño, de no más de 8 años, con bata hospitalaria, de pie al final del pasillo. Me miraba en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada. Le pregunté si estaba perdido, pero no obtuve respuesta. Di un paso hacia él, y entonces la luz del pasillo se apagó por completo. Solo mi linterna iluminaba el suelo. Cuando la apunté al fondo, el niño ya no estaba. Regresé al área de enfermería. Revisé la lista de pacientes, no había ningún niño hospitalizado en ese turno. Intenté convencerme de que había imaginado todo, que tal vez el ruido venía de otra parte. Pero una parte de mí sabía que no. Minutos después, el sonido volvió. La pelota rebotaba otra vez, más cerca, como si avanzara por sí sola. Me armé de valor y regresé. El pasillo estaba en penumbra, y al fondo, entre las sombras, algo se movía. La figura del niño estaba otra vez ahí, pero esta vez más cerca. Su cabeza bajaba y subía al ritmo del rebote. En su muñeca llevaba una pulsera de hospital. Me acerqué con cuidado para leerla. Cuando la luz de mi linterna tocó su mano, noté algo imposible. La pulsera estaba amarillenta, desgastada, con la tinta corrida. Pero aún se alcanzaba a leer el nombre, paciente 217, de Hernández. Ese apellido era el mío. Retrocedí de inmediato. El niño levantó la cabeza, y por primera vez pude ver su rostro con claridad. No tenía ojos, solo 2 cavidades hundidas, oscuras. Pero su boca formó una sonrisa leve, forzada, casi humana. El monitor de la habitación más cercana se encendió solo, emitiendo pitidos irregulares. Corrí hasta allí. La cama estaba vacía. En la pantalla del monitor aparecían signos vitales de un niño, con una frecuencia cardíaca que subía y bajaba sin control. Apagué el aparato y el pasillo quedó en silencio. O eso creí. A mis espaldas, escuché un susurro muy bajo, como el de un niño hablando entre dientes. No entendí las palabras, pero la voz sonaba cerca, tan cerca que pude sentir el aire frío sobre el cuello. Me giré, y la pelota roja volvió a rodar desde la oscuridad, deteniéndose justo frente a mis pies. No sé por qué, pero la empujé suavemente hacia el fondo. Rodó, chocó con la pared y se detuvo. Unos segundos después, regresó sola, rebotando 3 veces, hasta volver a mí. Me quedé quieta, sin respirar. La linterna parpadeó. En el reflejo del vidrio de una puerta, vi al niño detrás de mí. Su rostro sin ojos estaba a pocos centímetros de mi hombro. Grité, pero el sonido se ahogó en la garganta. Corrí de regreso al área principal y no volví a mirar atrás. Cuando amaneció, le conté lo sucedido al médico de guardia. Me escuchó sin interrumpir y luego me dijo algo que me dejó helada. Años atrás, antes de que remodelaran esa parte del hospital, hubo un incendio en el área de aislamiento. Un cortocircuito provocó que una lámpara cayera sobre una de las camas. Murió un niño de 8 años. Su nombre era Diego Hernández. Nadie reclamó el cuerpo, y por alguna razón, su expediente se archivó con mi mismo apellido, aunque no teníamos parentesco alguno. Desde entonces, nadie usa ese pasillo después de medianoche. Pero los guardias de turno juran que, algunas madrugadas, se escucha el rebote de una pelota y las cámaras captan una figura pequeña moviéndose entre las habitaciones vacías. Yo pedí cambio de área. Pero de vez en cuando me toca cubrir alguna emergencia en pediatría, y siempre evito mirar hacia ese pasillo. Aún así, el sonido de la pelota a veces se filtra entre los ruidos del hospital. Una madrugada, hace unas semanas, mientras preparaba un informe, sentí que algo rodaba bajo mi silla. Era la misma pelota roja, brillante, como nueva. Y cuando levanté la vista, vi un reflejo en la ventana. Un niño parado detrás de mí, sonriendo sin ojos, sosteniendo mi pulsera de identificación en la mano. Hola gente, mi nombre es Alejandro, soy policía municipal y llevo 14 años trabajando en el turno nocturno. Me ha tocado ver de todo, accidentes, incendios, cuerpos, gente en estado de shock, situaciones que te curten el alma. Pero hay cosas que no aparecen en los reportes, cosas que no puedes explicar con ningún procedimiento. Y eso fue lo que me pasó una madrugada, durante un operativo de rutina en un edificio de departamentos abandonado.
El inmueble quedaba en la colonia industrial, una estructura de los años 70 que antes pertenecía a una empresa privada. Cuando quebró, el edificio quedó vacío. Aún así, el sistema de emergencias recibía llamadas ocasionales desde ese lugar. Siempre desde el mismo número, registrado como el departamento 4B. El detalle es que ese departamento había sido desalojado hacía más de 10 años. Esa noche, mi compañero y yo estábamos en la patrulla cuando entró el reporte: posible disturbio en edificio industrial, piso 4, departamento B. Era casi la 1 de la mañana. Llovía fuerte y las calles estaban vacías. Al llegar, el guardia del condominio nos recibió empapado. Nos dijo que no había nadie en ese edificio desde hacía meses, que las puertas estaban selladas, pero que cada tanto se encendían luces en los pasillos. Decidimos revisar. Entramos por la planta baja. El aire dentro era pesado, húmedo, con ese olor agrio a cemento y moho. Las paredes tenían grafitis y las ventanas, tablones viejos. Subimos por las escaleras, alumbrando con las lámparas. Cada paso resonaba en el eco del edificio vacío. Al llegar al cuarto piso, vimos que la puerta del departamento B estaba entreabierta. El precinto de seguridad estaba roto, pero no parecía reciente. Dentro todo era oscuridad. Al apuntar la luz, se revelaron muebles cubiertos con sábanas y polvo acumulado. El silencio era absoluto. Hicimos una inspección rápida. Ninguna señal de intrusión. Pero cuando mi compañero fue hacia la cocina, escuchamos un teléfono sonar. Era un teléfono fijo, con tono antiguo. El sonido venía del cuarto del fondo. Nos miramos sin hablar. Seguimos el ruido. Sobre una mesa había un teléfono gris, cubierto de polvo. Sonaba una y otra vez, insistente. Contesté, más por reflejo que por lógica. Una voz femenina respondió del otro lado. No hablaba con claridad. Sonaba lejana, con interferencia. Lo poco que alcancé a entender fue: por favor, ayúdenme. No puedo salir del cuarto. Está oscuro. Luego, silencio. Mi compañero intentó rastrear el origen de la línea, pero el cable estaba cortado. El teléfono ni siquiera tenía conexión. El aire cambió de golpe. Un frío seco nos recorrió el cuerpo. En la pared del pasillo, una luz parpadeó. Venía de una de las habitaciones. Entré despacio, apuntando con la lámpara. Había un espejo grande recargado contra la pared. En el reflejo se veía la puerta detrás de mí y una figura parada justo en el marco. Giré de inmediato. No había nadie. Pero el espejo seguía mostrando esa silueta, alta, delgada, con el cabello oscuro cubriéndole la cara. El foco del techo explotó. El sonido me hizo perder el equilibrio. Cuando la lámpara volvió a enfocar el espejo, la figura ya no estaba. Decidimos salir. Mientras bajábamos las escaleras, escuchamos pasos detrás. Al principio, suaves. Luego más rápidos. Nos detuvimos. No había eco, no había viento. Solo pasos. Venían desde el piso superior, acercándose. Aceleramos. Pero antes de llegar a la planta baja, el radio de mi compañero se encendió con interferencia. Una voz distorsionada se filtró por el altavoz. Era la misma que escuché en el teléfono. Por favor, no me dejen aquí. Esa voz se repitió 2 veces más, hasta que el radio se apagó solo. Salimos del edificio sin mirar atrás. En la patrulla, mientras hacíamos el reporte, la central confirmó que no había registro de llamadas recientes desde esa dirección. El número del 4B había sido dado de baja años atrás. A la mañana siguiente, regresamos con un inspector. Revisamos el lugar a plena luz del día. Todo parecía igual, salvo por un detalle: en el suelo, bajo la mesa del teléfono, había marcas de humedad con forma de huellas. Pequeñas, descalzas, como si alguien hubiera caminado alrededor del aparato. El inspector nos dijo que, según los registros municipales, en ese departamento vivía una mujer sola. Murió durante un incendio que consumió la planta superior. La encontraron encerrada en su recámara. El último registro de llamada a emergencias desde ese teléfono fue a la 1:04 de la mañana del día del incendio. La misma hora en que nosotros recibimos el reporte. Desde entonces, cada año,
el sistema sigue registrando llamadas fantasma desde esa línea. Siempre con la misma voz, siempre con las mismas palabras. Por favor, ayúdenme. A veces pienso que en esos edificios abandonados quedan cosas atrapadas en el tiempo, repitiendo los últimos segundos de su vida una y otra vez. No lo sé. Lo único que sé es que, cuando la radio se enciende sola en mitad de la madrugada y escucho estática entrecortada, siempre me da miedo oír de nuevo esas palabras. Hola gente, mi nombre es Sergio, soy policía estatal en Jalisco y llevo 15 años trabajando en patrullas nocturnas. Me he acostumbrado al frío de la madrugada, al silencio de las calles vacías y a esa sensación de que algo te observa desde las ventanas apagadas. Pero hay una noche que nunca pude borrar de mi cabeza. Sucedió hace 4 años, en una carretera vieja que conecta a El Arenal con Tequila, justo durante un turno de vigilancia rutinario. Esa noche nos asignaron la patrulla 231, una unidad vieja que solo usábamos cuando las demás estaban en mantenimiento. Mi compañero era Ramírez, un hombre callado, veterano, que siempre decía que de noche no hay que mirar más de lo necesario. El camino estaba desierto, solo el ruido del motor y el sonido de los grillos rompiendo el silencio. A eso de la 1 de la mañana, recibimos un aviso por radio. Una llamada anónima reportaba un vehículo detenido en el kilómetro 27, con las luces encendidas y las puertas abiertas. La central pidió que nos acercáramos a verificar. No había tráfico, así que tardamos menos de 10 minutos. Cuando llegamos, lo vimos enseguida. Un sedán gris estacionado a un lado de la carretera, con el cofre abierto y el motor apagado. Las luces intermitentes parpadeaban despacio, iluminando la niebla baja que cubría el pavimento. Ramírez bajó primero y me pidió que alumbrara con la linterna. No había nadie en el interior. En el asiento del conductor, una bolsa de mujer, abierta, con un celular adentro. Todo lo demás parecía normal, salvo por una cosa: la puerta del copiloto tenía una marca extraña, como una mano arrastrada en el polvo, con los dedos extendidos hacia abajo. Avisamos a la central que iniciaríamos el reporte. Mientras hablábamos, el radio comenzó a emitir interferencia. Entre los chasquidos, se escuchó una voz. Era femenina, apenas audible. No, me dejen aquí. Creí que era estática, pero Ramírez me miró pálido. ¿La escuchaste?, preguntó. Asentí. Volvimos a revisar el carro. La carretera seguía vacía. Fue entonces cuando lo vimos. A unos 50 metros, en el arcén del camino, se distinguía una silueta de pie. Una mujer, con un vestido claro que el viento agitaba apenas. Su cabello era largo, oscuro, y aunque la luz de la patrulla no la alcanzaba del todo, parecía estar descalza. Ramírez me dijo que esperara en la unidad mientras él se acercaba. Lo seguí con la mirada. Caminó despacio, con la mano sobre el arma reglamentaria, hablándole en voz baja. Pero la mujer no respondía. Solo permanecía ahí, quieta, con la cabeza inclinada hacia un lado. Cuando él estaba a menos de 3 metros, la figura giró. El haz de mi linterna iluminó su rostro por un instante, y juro que no olvidaré lo que vi. No tenía ojos. Solo 2 huecos oscuros, hundidos, y una piel gris, húmeda, como de alguien que lleva días bajo el agua. Ramírez gritó. La linterna se cayó. Corrí hacia él, pero cuando llegué, la silueta había desaparecido. Buscamos por los alrededores, alumbrando entre los matorrales. Nada. Solo el sonido del viento y el eco del motor del coche abandonado. Decidimos regresar a la patrulla. Pero algo no cuadraba. El número de la unidad, pintado en la puerta, no era el nuestro. Decía 221. Pensé que era el cansancio, pero Ramírez también lo vio. Revisamos el número en la parte trasera, y ahí sí decía 231, el correcto. Era como si alguien hubiera cambiado solo un número. Subimos para regresar al destacamento. En el camino, Ramírez no decía una palabra. Yo tampoco. La radio estaba muda. Pasados unos minutos, escuché un ruido suave, como un golpe en el maletero. Le dije que paráramos, pero él aceleró. El golpe se repitió, más fuerte. Nos detuvimos en el siguiente tramo iluminado. Bajamos, apuntando con las lámparas. Al abrir el maletero, encontramos algo que nos heló la sangre,
un charco de agua sucia, con olor a tierra y a óxido. No había nada más. Ni herramientas, ni equipamiento, ni señales de fuga de líquido. Solo esa humedad imposible. En ese momento, el radio volvió a activarse, con la misma interferencia de antes. Una voz, casi un susurro, salió del altavoz. Gracias por recogerme. Ramírez cerró el maletero de golpe. Arrancamos sin hablar. Condujimos en silencio, solo con la luz intermitente del tablero. Pero al mirar por el espejo retrovisor, vi algo en la parte trasera. Una silueta sentada entre nosotros. Muy quieta. No respiraba, no se movía. Pero estaba ahí. Traté de decirle a Ramírez, pero él ya la había visto. Su rostro se volvió blanco. Puso el pie en el acelerador. La patrulla avanzaba tan rápido que las luces de la carretera parecían rayas. La figura seguía ahí. De pronto, giró el rostro hacia mí. No tenía ojos. Solo esos huecos oscuros y un leve rastro de agua goteando desde la barbilla. La patrulla se desvió. Sentí el golpe. Todo se volvió confuso. Desperté en el hospital 2 días después. Me dijeron que habíamos tenido un accidente en el kilómetro 27. Ramírez murió al instante. Yo tuve fracturas y contusiones, pero sobreviví. Cuando recuperé el conocimiento, pedí hablar con el jefe de turno. Quería saber qué había pasado con la patrulla. Me dijo algo que hasta hoy me persigue. La unidad 231 fue reportada como destruida hacía más de 1 año. En ese mismo tramo, durante una tormenta, 2 oficiales habían perdido el control del vehículo y cayeron en una zanja inundada. Nunca encontraron los cuerpos. No supe qué responder. Les conté lo que vi, pero me miraron como si estuviera delirando. Días después pedí mi baja. Hoy trabajo de guardia en una empresa, lejos de las patrullas y de las carreteras. Pero a veces, cuando llueve, escucho el radio del edificio encenderse solo, con ese mismo chasquido de estática. Y entre el ruido, una voz femenina, suave, que dice, gracias por recogerme. Gracias por llegar hasta el final, gente. Dejen en los comentarios qué piensan de las aterradoras historias de hoy y si creen tener una más aterradora. Compártanla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un episodio de nuestro canal. Hasta el siguiente video.